Hola niños, esperando que hayan tenido una hermosa semana. Vamos a conocer hoy de Jonathan en nuestra clase, que él fue un príncipe y se destacó por su gentileza. Antes de eso vamos a repasar la clase anterior. Se trataba de cuando Jacob bendice a los hijos de José. En resumen, todas las familias son bendecidas cuando aman a Dios y se guardan para Él. ¿Cuáles son los objetivos de esta clase? Jonathan demostró con hechos que amaba a Dios y los planes de Dios están primero que los nuestros. Practicar la humildad y el servicio a los demás. El versículo para memorizar de nuestra clase dice: nuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Eso lo encontramos en Filipenses capítulo 4, versículo 5. Nuestra base bíblica, ustedes pueden ir a buscar sus Biblias para que la busquen, está en Primera de Samuel 14, 1, 10. Vamos a hacer una oración para pedirle a Dios que nos acompañe. Gracias Dios, le damos en este día, porque usted ha cuidado de nosotros, de nuestras familias, nos ha dado lo necesario para vivir, y acompáñenos en estos momentos que vamos a estudiar de su palabra, para que juntos podamos aprender más de ella, y después podamos también practicarla. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Jonathan, dijimos, fue el hijo mayor de Saúl. Saúl fue el primer rey de Israel. Por lógica le correspondería a él ser el nuevo rey, porque era el hijo mayor. Jonathan fue un líder militar, fue guerrero, fue valiente, popular, lo conocía toda la gente, lo amaban, era buen orador, era obediente, amable y gran compañero de su padre. Y también tuvo un gran amigo, que fue David. También Saúl tuvo más hijos. El primero fue Jonathan, después venía Isbi, Malquisua, y de mujeres tuvo dos, fue Merab y Mical. Las palabras claves que podríamos aprender en esta clase de Jonathan, que él fue valiente, humilde y gentil. Valiente, en palabras simples, es lograr vencer nuestros temores, actuar con decisión, y ser decidido. La humildad es reconocer mis capacidades, pero para hacer el bien a los demás. Y gentil es ser amable, cortés y respeto hacia el otro. Ahí hay una imagen que podemos ver a alguien valiente, un escalador de montaña. Aquí hay otra imagen que corresponde a la humildad, cuando Jesús lavó los pies de los discípulos. Y gentil, aquí en la imagen mostramos, ¿cierto?, una niña joven conversando con un adulto. Jonathan y David fueron grandes amigos. Cuando se conocieron, prometieron que nunca más se separarían, que se defenderían el uno al otro, se protegerían, y sentían admiración el uno por el otro. Fue tanto la admiración y el cariño que sintieron que el príncipe Jonathan le regaló a David su manto, su espada, su arco y otras prendas más, y esa era una señal pública de su gran amistad. Siempre vio Jonathan a David como un gran amigo y no como rival. ¿Por qué? Porque dejó actuar el amor de Dios en él. Porque por lógica, Jonathan tendría que haber sido el nuevo rey, pero Dios tenía otros planes, tenía el plan de elegir a David como rey. Jonathan sabía que David era un hombre bueno y que Dios lo había escogido para ser el próximo rey de Israel. Jonathan no sería el rey, pero su corazón no sintió envidia ni se enojó, porque quiso cumplir la voluntad de Dios. Esto le permitió ver a David como amigo. Saúl, en cambio, que era el rey, el padre de Jonathan, sintió envidia de David y quiso matarlo. David huyó de Saúl. La voluntad de Dios era que David ocupara su lugar. Y él la aceptó, porque la voluntad de Dios era más importante que los deseos de él. La conclusión de esta clase, podemos decir que Jonathan tenía el derecho para ser rey, pero renunció a su deseo para hacer la voluntad de Dios.
Nunca llegó a ser rey, pero su nombre está entre los personajes más humildes que agradaron a Dios. También podemos aprender en esta clase que nuestros deseos pasan a segundo plano. Cuando Dios es el primero que está en nuestra vida, debemos querer agradar y hacer lo que Él nos pide. Para terminar, tenemos 3 preguntas, como siempre, para que ustedes contesten cuando manden su reporte. La primera dice, nombra los 3 personajes importantes de la historia. La segunda, nombra 2 cualidades de Jonathan. Y la 3, ¿qué significa ser humilde? Gracias, le doy a ustedes por escucharme y en sus reportes acuérdense de dar gracias a Dios y nos vemos en otra oportunidad. Chao.